Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 9. Y te voy a leer el verso 1 y 2. San Juan, capítulo 9, verso 1 y 2. Y dice la palabra del Señor: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Te hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, Señor. Ahora te pedimos, eterno Dios, que tú nos des un corazón sencillo y humilde, Señor, para presentarnos siempre necesitados de tu consejo y de tu instrucción. Pero que esta no se quede como una información, Señor, tu palabra en nosotros, sino que se haga vida, Señor amado, y que la podamos poner por obra. Que tu bendición llegue, Señor del cielo, hasta donde tú permitas que esta transmisión, Señor amado, tenga alcance. Pedimos, soberano Dios, que tu Espíritu Santo la lleve a esos hogares, a esos lugares, Señor, donde hay necesidad, donde tal vez hay enfermedad, Señor, y que tú ministres sanidad en medio de ellos, Señor, donde tal vez hay opresión, Señor, y que tu mano de libertad sea sobre sus vidas, Señor del cielo. Y aquellos que no te conocen, Señor, que salvación llegue a sus vidas y a sus hogares. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. En esta historia, en este pasaje, dice que Jesús iba caminando, iba por cierto lugar y observa a un hombre ciego de nacimiento. En la vida hemos enfrentado situaciones de las cuales no tenemos absolutamente ni idea del por qué se dieron así. Ustedes saben, cuando nosotros nacemos en nuestra niñez, cuando comenzamos nosotros a desarrollarnos, siempre es necesario estar bajo un tutor, siempre es necesario estar bajo alguien adulto que nos cuide, sean nuestros padres, sean nuestros abuelos, sean nuestros tíos, sea cualquier persona que haya estado a cargo de tu vida en tu niñez mientras te desarrollabas. La verdad es de que a veces pasamos situaciones que ni nosotros mismos sabemos por qué se tuvieron que dar así en nuestra vida, por qué tuvieron que desarrollarse así en nuestra familia. O tal vez estamos enfrentando circunstancias que también ignoramos su causa o su razón. Tal vez en este tiempo, ya en tu edad de adulto, de adolescente, estás enfrentando situaciones por las cuales tú no sabes por qué razón o por qué causa o motivo se dieron. Independientemente de la situación que el mundo está viviendo, independientemente de las circunstancias que se están dando en las familias, en la vida personal, absolutamente lo que está sucediendo no fue algo que tú y yo planeamos, no fue algo que ustedes y yo motivamos a que sucediese. Mas sin embargo lo estamos enfrentando, es una realidad que estamos viviendo. Cuando el Señor pasa por ese lugar, dice que observa a un hombre ciego de nacimiento. Y mire la pregunta que los discípulos le hacen: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sabes? Es sorprendente ver la realidad de cuántas personas desarrollamos nuestras vidas atados a un hábito. ¿Cuántas personas desarrollamos nuestras vidas atados a costumbres, atados a tradiciones o a maldiciones del pasado, pensando que para eso nacimos, o que estamos recibiendo el pago por errores de nuestros antepasados o de los nuestros propios? Yo quiero hablarte de la gracia redentora de Cristo. No quiero hablarte tanto de la pregunta de los discípulos, no quiero hablarte tanto, o sea, de aquel hombre que estaba allí, o sea, en ese lugar. Quiero hablarte de la gracia redentora de Cristo Jesús, que ha llegado a tu vida, que ha llegado a mi vida. Mas sin embargo, nosotros que hemos llegado al conocimiento del Señor, o mejor dicho, Él se acercó a nosotros, porque la palabra del Señor dice que no fuimos nosotros los que le buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros para sanarnos, para levantarnos. Lo triste es cuánto hijo de Dios está viviendo aún afectado por esas viejas experiencias.
¿Cuánto cristiano, hermano, se ve, como te repito, atado a aquellos hábitos, atados a aquellas costumbres, todavía preguntándose por qué su niñez tuvo que ser así? ¿Por qué sus padres tuvieron que separarse? ¿Por qué, por alguna razón, papá abandonó el hogar o mamá abandonó el hogar o alguno de ellos falleció? Yo no sé cuál haya sido tu situación en tu niñez, no lo sé. Lo que sí sé es que afectó nuestra vida, afecta de una manera interna nuestro ser. Y tal vez siempre llevamos a través de la vida preguntándonos por qué tuvo que ser así. Sabes, este hombre, dice la palabra del Señor que era ciego de nacimiento. La pregunta que hacen los discípulos al Señor se familiariza con aquel pensamiento que muchos tienen, que si a alguien le está yendo mal es porque algo malo ha hecho. Que si alguien tuvo una vida o una familia tal vez violenta, tal vez una familia fragmentada, es porque algo malo hicieron. Y es obvio, las decisiones que tomamos siempre van a traer consecuencias. Mas sin embargo, el Señor no estaba pasando por ese lugar para averiguar si era él el que había pecado, si eran los padres que habían pecado. El Señor estaba pasando por ahí para que las obras de Dios fuesen manifiestas en este hombre. La realidad de una vida marcada por otros. Porque la pregunta que los discípulos hacen, ellos asumen de que alguien en la familia tuvo que haber cometido un error para que este hombre haya nacido ciego. ¿Cuántos de nosotros vamos por el camino de la vida, como te repito, marcados por situaciones o circunstancias que nuestros familiares o nuestros antepasados vivieron? Mira, situaciones como de adicción, situaciones como divorcios, situaciones como lenguaje vulgar. Ustedes saben, muchas veces hay personas que llegan a su edad adulta y dicen, bueno, yo soy alcohólico porque mi padre era alcohólico. Yo soy drogadicto porque crecí en un hogar donde se consumía drogas. Yo soy mal hablado porque crecí en medio de personas que hablaban solamente palabras obscenas o un lenguaje soez. Y vamos por la vida, si hemos aceptado aquello, hemos aceptado vivir con esa realidad. Este hombre ciego no era la excepción. Él estaba allí, él estaba con esa limitación física, humanamente hablando. Y la pregunta de los discípulos es esa misma, que quizás muchas veces te han hecho a ti. Bueno, ¿y usted por qué toma? Oh, porque mi padre, yo desde niño era lo que yo veía. Bueno, ¿y usted por qué es violento con su esposa? Oh, porque yo veía cómo mi padre lastimaba y golpeaba a mi mamá. Esa no es una razón, ese no es un motivo que te excusa en la manera en la que tú ahora te diriges tu vida. Si tú que conoces al Señor, si Cristo está en tu corazón, Él dice que ha venido a libertarnos, y aquel a quien el Hijo lo libertare es verdaderamente libre. ¿Por qué muchas veces tratamos de escondernos en aquellas cosas que nos marcaron cuando niños? ¿Por qué muchas veces tratamos de escondernos en aquellas circunstancias que la familia vivió, que mis tíos, que mis abuelos, que aquellas personas, mis tutores, o sea, vivieron? Si bien me afectaron en mi niñez, pero doy gracias al Dios del cielo que cuando Él llegó a mi vida rompió toda esa maldición. ¿Cuántos de nosotros no hemos marcado a nuestros hijos y hemos dicho, bueno, es borracho porque eso ya viene de familia, y pensamos que es hereditario? Mentira del diablo. Porque dice que en Cristo es invalidada toda maldición. Mira la realidad de una vida marcada por otros. Pero también cuando el Señor mira a aquel hombre, cuando los discípulos le hacen esa pregunta, Jesús responde en el verso 3 y dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire por la razón por la cual el Señor estaba pasando por ese lugar. Como te digo, muchas personas no llegan al Señor, muchas personas no llegan a los pies de Cristo
Porque lo primero que nosotros le decimos a aquellos que ya decimos conocer al Señor, no, pero su vida tiene que cambiar, pero tiene que dejar esto, pero tiene que cambiar esos hábitos, ¿sabe? El que cambia es Cristo Jesús. El que transforma es el Señor. Por eso es que cuando nosotros ponemos carga sobre aquellas personas que no conocen al Señor, lo que quieren es estar lejos del Señor, lo que quieren es no conocer al Redentor y al dador de la vida. El Señor le responde a sus discípulos: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿qué es lo que marcó tu vida en la niñez? ¿Por qué eres violento, o sea, para con tu esposa? ¿Por qué hay aquel temperamento, o sea, de violencia? ¿Por qué hay aquel temperamento o aquella reacción, hermano, irrespetuosa hacia las demás personas? No me digas que porque así fuiste enseñado. Si yo te contara el contexto de donde, o sea, el Señor me permitió crecer y desarrollarme en mi niñez, hermano, era tal vez un núcleo social en el cual uno, hermano, está expuesto a tantas cosas, en medio de personas, o sea, adictas al alcohol, adictas a las drogas, adictas, hermano, a la inmoralidad, tantas situaciones. Mas sin embargo, doy gracias a Dios, porque a pesar de que nací y crecí en medio de una situación, de un núcleo social así, el Señor puso en mi persona, o me puso bajo tutoría de un padre, el cual me dio ejemplo, el cual me enseñó. A pesar que mi padre se desarrolló también en ese núcleo de personas, jamás yo escuché salir una palabra vulgar, una palabra soez de la boca de mi padre. He tenido amigos vulgares, he tenido amigos o compañeros, o sea, que de habla, o sea, que uno no quisiera ni estar cerca de ellos. Sin embargo, dicen: no, es que nuestro contexto es algo que nosotros traemos habitualmente. No, eso serás tú. Pero la verdad es de que he conocido también personas humildes con un lenguaje, hermano, que te da gusto y es grato escucharlos hablar. Por eso te pregunto, ¿qué marcó tu vida? ¿Qué es lo que te hace reaccionar muchas veces violento? ¿Qué es lo que te hace reaccionar muchas veces irrespetuoso? ¿Qué es lo que te hace reaccionar muchas veces, hermano, lastimar a otra persona? Hay cosas dentro de ti que, a pesar de que conoces al Señor o has estado en una iglesia o has aceptado a Cristo, necesitan ser sanadas dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que viste tú creciendo en tu niñez? Eso solo tú lo sabes y Dios. ¿Qué es lo que yo vi creciendo, o sea, en mi niñez? Solamente Dios y yo lo sabemos. Pero la respuesta del Señor, cualquiera me podría decir: ¿por qué el Señor llegó a su vida? No era porque era lo mejor, no era porque era lo más educado, no era porque era quizás lo más sorprendente en mi vida. Llegó por misericordia, llegó porque sabía y Él sabe que lo necesito. Luego dice el verso 4: mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Sabes, el Señor llegó a tu vida, llegó a mi vida, no simplemente para que seas un número más en una congregación cristiana, no simplemente para que seas alguien más que camina con la Biblia bajo el brazo, no simplemente para que seas un número más de personas que cantan alabanzas a Dios. No, Él llegó a tu vida para levantarte y para sanarte. Este hombre ciego no sabía lo que estaba a punto de suceder, pero el dador de la vida, aquel que podía cambiar su contexto o la manera de vivir que había tenido hasta ese momento, estaba allí, estaba en ese lugar. Es triste ver cuánta persona dice ser cristiana, pero tienen un lenguaje soez, hermano, que da tristeza escucharlos. Muchas personas que no pueden relacionarse con otros,
Porque dice, no, yo me siento mejor solo o mejor sola. Eso es algo que te ha dañado, eso es algo que te ha afectado desarrollándote en tu niñez. Hay áreas en nuestras vidas que solamente nuestro Creador puede sanar. Solamente Él. Miren, cuando Jesús está hablando aquí en este verso 4, y Él dice que le es necesario hacer las obras del que le había enviado. Obviamente era Dios, nuestro Padre, el que había enviado a Jesucristo. Y Él dice, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y quizás algunos de los que están oyendo, así sarcásticamente pueden decir, no, yo conozco gente que trabaja de noche, yo conozco gente que tiene turnos de noche. Jesús no está hablando del trabajo físico, no está hablando del trabajo secular, Él está hablando de la vida. Él está hablando de la realidad de la vida, el tiempo que Él tenía de vida, el tiempo que Él tenía para poder ministrar o para poder enseñar y desarrollar y completar la obra para la cual Dios lo había enviado. Él dice, en tanto que el día dura, está hablando de la vida. ¿Sabe? Hoy tú joven que tienes vitalidad para servir al Señor, sírvele al Señor. No vayas a esperar a llegar a un asilo de ancianos, no vayas a esperar ya estar, viejo para decir ahora sí, voy a servirle al Señor. No, sírvele hoy en tu juventud. Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Viene el día en que nuestros ojos se cerrarán a este mundo, en que nuestros ojos se cerrarán a esta vida y absolutamente ya nadie va a poder servirle. Es triste ver personas también cristianas, y esto te lo digo por experiencia, lo he experimentado, lo he vivido, que cuando uno llega y la visita en una cama de cuidados intensivos en un hospital, ahí sí le dicen a uno todo como quisiera levantarme y servirle al Señor como quisiera. ¿Por qué no lo hacemos hoy? ¿Por qué esperar estar enfermo? ¿Por qué esperar estar en una cama de hospital? ¿Por qué esperar estar detrás de unas rejas en una cárcel? ¿Por qué no servirle hoy que el Señor nos da aliento de vida y ha puesto esa fuerza en ti? Y eso es lo que Jesús le está diciendo cuando le es necesario a Él hacer sus obras o las obras del que lo envió mientras el día dura. Porque llegará la noche donde nadie puede ya trabajar. El verso 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto le estaba hablando a aquellos que le hicieron esa pregunta. Pero el verso 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Cualquiera que no tiene quizás un poquito de entendimiento en lo que es la escritura dirá, ¿cómo puede ser eso? Eso es antihigiénico, eso no es saludable. ¿Saben lo que el Señor estaba haciendo? Lo que Él estaba hablando simbólicamente. Y que aquel que había formado al hombre del polvo, que aquel que lo había hecho, que aquel que había soplado aliento de vida sobre el primer hombre creado, era el que estaba ahí, era el que tenía poder para levantar, para volverle la vista a ese ciego. Mire, después de que Él le unta con sus ojos con el lodo, Él no lo deja ahí, sino que le dice, verso 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire, y regresó viendo. Verso 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? La obediencia a la palabra de Dios trae resultados. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios trae resultados. Mira, el Señor le dice a este hombre, ve a lavarte al Siloé. Obviamente él necesitaba ayuda. Obviamente él necesitaba a alguien que lo llevara hasta aquel lugar o lo llevase hasta aquel lugar. Obviamente él no podía ni había tenido control de su vida porque había nacido ciego desde su nacimiento.
Alguien tenía que llevarlo, alguien tenía que guiarlo. Ustedes saben, las personas que tienen esa carencia de esa facultad de poder ver, necesitan a alguien, necesitan algo que pueda guiarlos, que pueda conducirlos por ese camino. Entonces, después de que el Señor hace esto de tomar polvo, tomar tierra o escupir en la tierra y hacer el lodo y untar los ojos del ciego, le da una instrucción que es lo mismo que el Señor hace contigo y hace conmigo cuando Él envía su palabra. Cuando tú y yo escuchamos predicaciones, no estamos escuchando a un hombre detrás de un micrófono, estamos oyendo la palabra de Dios. Si es que es la palabra de Dios la que te está siendo predicada. Hago un paréntesis. Mas sin embargo, cuando tú oyes esa instrucción, cuando tú escuchas esa instrucción o esa palabra y la pones por obra, vas a ver resultados. Mire, el hombre obedeció. Dice que fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermano, los frutos de aquellas personas que conocen a Cristo son visibles, se ven. Los frutos de aquella persona que ha tenido un encuentro con el Señor no se pueden esconder, no se pueden ocultar. Por eso es que yo digo, cristianos que no pueden cambiar, no conocen al Señor, porque todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús cambia, hermano. Algo sucede en la vida de uno. Mire, por muy duro que haya sido el corazón de uno, por muy violento que uno haya sido, cuando el Señor llega a la vida de una persona, cambia. Tal vez ustedes dirán, no, pero si una persona es demasiado violenta, no va a poder cambiar, ¿sabes? Te diría que leyeras en el Evangelio de Marcos del endemoniado gadareno. Dice que era un hombre que nadie podía controlar. Dice que era un hombre que lo ataban con cadenas, lo amarraban con grillos y lo rompía. Dice que el lugar donde él habitaba era en los sepulcros, era en aquellos lugares solos. Dice que él se lastimaba, él se hería y nadie, absolutamente nadie se le podía acercar. Hasta que ese día llegó el dador de la vida, llegó el Redentor, llegó aquel que venía a derramar su gracia redentora sobre la humanidad. Y dice que nomás llega el Señor, su barca llega a Gadara. Dice que aquel hombre sale corriendo hacia donde el Señor. Y aquellos demonios, aquellos espíritus que lo poseían y lo estorbaban, comenzaron a dar voces, comenzaron a hablar y le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? Porque si hay alguien que conoce a Jesús, son los demonios, hermano. Si hay alguien que conoce a Cristo, es Satanás mismo. Que el Señor lo reprenda. Pero qué triste es que nosotros, los que decimos ser creyentes, decir ser cristianos, y no han habido cambios en nuestra vida, es porque no hemos tenido ese encuentro personal con el Señor. Dice que la gente, después de que Jesús reprendió a aquellos demonios del gadareno y salieron de él, cuando la gente volvió, dice que lo halló sentado a los pies del Señor y lo halló vestido y con entendimiento o conocimiento de lo que estaba sucediendo. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida? ¿Cuáles son los frutos que se evidencian en ti como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Cuáles son esos frutos que estamos dando para el Señor, hermano? Si tú me dices, es que usted no conoce la situación que estoy viviendo, es que usted no sabe la circunstancia que estoy pasando, yo no la podré conocer, pero el Señor sí la conoce. Y es a Él a quien nosotros oramos, es a Él a quien nosotros pedimos en oración que cambie las circunstancias y que sane las áreas de nuestra vida. La obediencia a la palabra de Dios va a traer resultados sobre ti. Mire cuántas personas hay que dicen, bueno, es que el Señor me ha hecho promesas, pero no se cumple, pero es que el Señor me ha prometido esto, pero es que el Señor me ha hablado esto. Ahora yo te pregunto, ¿has obedecido a la instrucción que se te dio a través de la palabra de Dios?
Porque es fácil culpar a un pastor, es fácil culpar a un líder, es fácil culpar a alguien a quien Dios usó para darte aquella palabra. Pero mi pregunta es, ¿has obedecido la instrucción que te fue dada? Si tu respuesta es no, entonces ahí tiene la respuesta. Y si tu respuesta es sí, entonces Dios está trabajando en tu vida y está desarrollando y te está llevando en ese proceso. La obediencia a la palabra del Señor va a traer siempre resultados, hermano. Mire, el Señor le dice al hombre que había sido o nacido ciego: ve al estanque de Siloé a lavarte. Entonces el hombre no empezó a cuestionar como muchas veces nosotros hacemos. El hombre no empezó a poner excusas como muchos de nosotros hacemos. El hombre no empezó, hermano, a usar peros como muchos de nosotros hacemos. No, el necesitado era él. Él sabía que algo estaba sucediendo en su vida. Mire, aún no había recobrado la vista, aún no habían sido abiertos sus ojos, pero él sabía internamente que algo estaba sucediendo dentro de su ser. Y dice que fue y se lavó y regresó viendo. Los frutos del Señor en tu vida y en mi vida no se pueden ocultar, son expuestos en público. Se pueden ver, hermano. Por eso es que cuando Él regresa, mire, la gente se pregunta todo esto en el verso 8 y dicen: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Qué es lo que dicen de ti, hermano? Mira, cuando tú has llegado de regreso a aquel lugar de donde el Señor te sacó, y quizás fue en el camino que conociste a Cristo, quizás fue en el camino donde afirmaste tu vida con el Señor. Y cuando tú regresas a aquel lugar, tal vez donde naciste, tal vez donde creciste, tal vez donde aquellas personas que crecieron juntamente a tu alrededor te conocen, ¿qué es lo que dirán ahora de ti? No es este el borracho, no es este el pleitisto, no es este el drogadicto, no es este el mal hablado o el malcriado o el vulgar que decía aquellas palabras o ese. ¿Qué es lo que dirán de ti? Yo no lo sé. Sí sé lo que dicen de mí, hermano. Porque déjame decirte tal vez una pequeña porción de lo que fue mi vida en mi niñez. A los 5 años pasé la experiencia dolorosa, o sea, de la separación de mis padres. Mi madre se fue a otro lugar, a otro país, dejándonos a mis 2 hermanas y a mí. Pero sin embargo, el Padre que Dios había puesto para cuidado y protección de nosotros estuvo ahí siempre con nosotros. Y estuvo conmigo hasta el día que el Señor me sacó de mi país a otro país para comenzar a tratar en mi vida y llevarme por el proceso que Él quería prepararme. Mas sin embargo, con mi hermana estuvo hasta el último día de aliento de vida que Dios le dio. Pero ese hombre, yo siendo el mayor de mis hermanos, yo podía ver el sacrificio que hacía, yo podía ver el esfuerzo que él hacía. No era alguien, hermano, o sea, con una profesión de doctorado, abogado, ingeniero, no, era un zapatero. Y veía las limitaciones que como familia enfrentábamos. Mas sin embargo, jamás vi un rostro de frustración, jamás vi palabras dañinas por las circunstancias o las consecuencias que estábamos viviendo. Fue alguien que puso aquellos primeros fundamentos dentro de mi corazón. Y es más, jamás yo llegué a saber por qué razón ellos se habían separado el uno del otro. No llegué yo nunca, ni les pregunté. Pero algo sí había. Había una gran paz, había una gran tranquilidad en el corazón de mi padre. Y eso era lo que él emanaba hacia la vida de aquellos que se acercaban, hacia la vida de aquellos que de alguna manera le buscaban. Tal vez ahora que yo regrese
al lugar a donde crecí o donde desarrollé mi niñez. Tal vez muchos dirán, bueno, no era este el hijo del zapatero, porque así decían de Jesús, no es este el hijo del carpintero. Y tal vez muchos van a decir de mi persona lo mismo, porque eso se preguntaban los vecinos que conocían a aquel hombre. Y mire lo que decían, déjame leerte el verso 8 nuevamente. Y dice entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Tal vez mis compañeros de niñez podrán decirlo eso. Tal vez mis amigos creciendo, o sea, en la niñez, podrán referir esas palabras. Pero mire lo que dice el verso 9. Unos decían, Él es. Y otros, a Él se parece. Pero Él decía, yo soy. Porque sabes, hermano, hay quienes se avergüenzan de decir que son evangélicos cristianos. Hay quienes se avergüenzan de decir que Cristo es el que les cambió la vida, el que transformó su ser. Hay quienes se avergüenzan aún ir a sus raíces donde pasaron su niñez, porque ahora tienen una mejor condición o posición social, y regresar a aquellos lugares, aquellas casas humildes, aquellas personas humildes, aquellas personas que lo vieron tal vez, hermano, correr sin zapatos, tal vez correr semidesnudo uno, porque antes no tenía acceso a esa ropa que ahora nuestros niños y jóvenes tienen, gracias a Dios. Antes uno era limitado en esas situaciones, pero ahora hay quienes se avergüenzan de volver a esas raíces. Si mis amigos, y me lo han preguntado algunos amigos así a través de las redes sociales, y me han dicho, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida? ¿Por qué cambiaste? Uno de ellos fue más osado y me dijo, ¿por qué te hiciste pastor? Porque teníamos esa confianza desde niños. Y yo le dije, no me hice pastor, me hicieron. Porque esto no es, hermano, un llamado de que te hagan, sino que Dios, aquel que envió a su Hijo, aquel que te redimió, te escoja, te llame y te prepare y te capacite. Ayer tuvimos una ceremonia, hermano, excelente en la ciudad de Medicine Hat, donde nuestro hermano Werner, pastor Werner, ahora se instaló oficialmente como pastor de la iglesia en Medicine Hat. Y sé por experiencia personal que no fui ni yo, ni la congregación de aquí de Lebris, ni la congregación en Medicine Hat quien lo escogió. Te escogió Dios, mi hijo, y Él te va a respaldar hasta el final, y va a guardar tu vida y va a guardar tu casa. Entonces el hombre no se avergonzó. Mire, unos decían Él es, otros decían a Él se parece. Él decía yo soy. ¿A cuántas personas, hermano, tal vez tú has conocido que a veces le preguntan, ¿y tú eres cristiano? No, bueno, no soy cristiano, o sea, yo voy de vez en cuando, ustedes saben, mi familia, o por llevar a mi esposa, o por llevar a los niños, hermano, y no dicen, sí, el Señor ha llegado a mi vida, he entregado mi corazón a Cristo, y le ha perdonado mis pecados, y está sanando mi alma, está sanando mi ser. Les da vergüenza decir que son creyentes. Pero cuando el Señor llega a tu vida, mire, se desarrolla una certeza y una convicción dentro de nosotros. Hermano, que ya los temores no te van a detener, ya los miedos no te van a detener, ya las inseguridades no van a hacer que te estanques. No te vas a parar firme y vas a decir, sí, yo soy creyente, he creído en Cristo Jesús, he entregado mi vida al Señor y Él ha perdonado mis pecados. Si había alguien que no se avergonzaba del evangelio y lo dejó plasmado, el apóstol Pablo, y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que tú respondes cuando te dicen, mire, y usted parece cristiano? Yo sé que en los jóvenes es más difícil, porque están bajo una presión, de que tienen que hacer como los demás jóvenes, tienen que seguir lo que los demás jóvenes siguen. Y se avergüenzan.
Pero es mi oración para los jóvenes que tengan ese encuentro personal con el Señor. Entonces ya los temores no te van a detener, los miedos no te van a estancar, ni te va a dar vergüenza, y la inseguridad se va a ir. Va a venir esa convicción a tu vida y va a venir esa certeza. El hombre que había sido ciego dice: yo soy. Y verso 10, ahí está la pregunta, hermanos, que yo quería llegar. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos los ojos? Le hacen esta pregunta: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Ahí está, ¿qué es lo que nosotros respondemos cuando nos dicen: bueno, ¿y qué no eras tú aquel pleitista o aquel borracho? ¿Cómo cambiaste? ¿Qué sucedió en tu vida? Mire, y no le digas a la gente: bueno, desde que comencé a ir a la iglesia. No, porque la iglesia no cambia a nadie. Hablando del edificio, el que cambia es Cristo Jesús, el dador de la vida. Él es el que cambia. ¿Cuántas personas en esta ciudad no me han dicho: mire, ¿y por qué no lleva a tal persona a la iglesia? Hablando del edificio, ¿por qué no lleva a tales jóvenes a la iglesia? Yo les dije: si supiera que el edificio lo va a cambiar, yo, por el amor que les tengo y el cariño que les tengo, los amarraría y me los llevara al edificio. Pero sé que el edificio no cambia a nadie. El que cambia es el Señor de la iglesia, Cristo Jesús, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Él es el que cambia, Él es el que transforma la vida. La gente quiere saber qué sucedió en nuestras vidas. ¿Por qué cambiamos? Algunos le dicen: pero si te estaba yendo tan bien, ¿por qué dejaste aquel trabajo? ¿Por qué dejaste aquel negocio? ¿Por qué dejaste aquella carrera? Porque hemos encontrado algo mejor. Hemos encontrado la esperanza de vida eterna. ¿Sabes? Te voy a compartir una pequeña locura que meditaba yo en esta semana. Y manejándose a través de la semana y desarrollando y desempeñando las obligaciones que tengo que hacer. Una vez manejando venía a mi mente esto y observaba yo algunas casas que estaban construyendo. Y ustedes saben, la mayoría de personas dice: yo quiero, obtener la casa de mis sueños. Yo quiero alcanzar la casa de mis sueños. Y vino esta pregunta a mí y dije: bueno, y si alguien me preguntara o me preguntase acerca de la casa de mis sueños. Inmediatamente yo respondí y yo dije: la casa de mis sueños es aquella mansión celestial, la que Cristo ha ido a preparar para que nosotros ahí moremos. Esa es la casa de mis sueños. Ninguna mansión terrenal, ninguna casa terrenal. No, ¿por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que es una ciudadanía celestial. Está allá en los cielos, hermano. Pero mire cuánta gente se esfuerza, cuánta gente, hermano, pierde su familia, pierde tantas cosas por aquel afán de llegar a ser la casa de sus sueños. Y cuando la alcanzan están ya tan viejos que no la pueden disfrutar, sino que tienen que venderla para terminar en un asilo de ancianos. Qué triste es eso. Entonces, ¿cómo cambió tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho cambiar tu vida, hermano? Porque sabes, el fruto, lo que había sucedido en este hombre no era oculto a las personas. Ellos lo conocían, que era ciego de nacimiento. Ellos quizás conocían a sus padres, conocían a sus hermanos. Déjame pensar, aunque ahí la Biblia no lo menciona, pero conocían a sus hermanos y sabían que él había nacido ciego. Y los vecinos, dice ahí el verso 8, entonces los vecinos, porque siempre hay vecinos entrometidos, hermano. Siempre hay vecinos que quieren saber qué es lo que está sucediendo en la vida de otros cuando ignoran lo que está sucediendo en sus propias vidas y en sus familias. La pregunta es: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Esta es una pregunta que nos enfrenta a nosotros mismos, hermano. ¿Qué es lo que te ha hecho creer en el Evangelio? ¿Qué es lo que te ha hecho, hermano, quizás abandonar muchas cosas y dejar atrás muchas metas o sueños
por el camino que el Señor te ha comenzado a guiar y te ha comenzado a llevar. Sabes, a mí me han dicho muchas cosas desde que yo decidí en mi corazón decirle: Señor, yo te voy a servir y te voy a seguir, no importa dónde tú me lleves o donde tú quieras que te sirva. Hay muchas personas que me han dicho palabras como tal vez: no, es que ustedes los cristianos no tienen sueños, ustedes los cristianos no tienen meta, ustedes los cristianos no tienen propósito. Ignorantes, no saben que nuestra meta y nuestro propósito es eterno, no es nuestra vida. Pero también el Señor ha prometido que va a proveer para nuestras necesidades mientras estemos en este mundo, en esta vida. Y le dijeron, verso 10, te lo repito: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, aunque él no lo vio, hermano, que él hizo el lodo, porque estaba ciego en ese entonces. Me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Pero esta pregunta es la que quiero dejar yo en tu corazón. Hijo, hija de Dios, tú que dices ser cristiano y conocer al Señor. Entonces le dijeron: ¿dónde está Él? Él dijo: no sé. ¿Sabe por qué quiero dejar esta pregunta en tu corazón? Porque es una realidad que muchos, aunque hemos estado en la iglesia, no conocemos a Jesús. Que muchos, aunque hemos tenido ministerios de alabanza, tal vez predicar, tal vez hablar la palabra, no conocemos aún al Señor. Porque cuando te preguntan: ¿dónde está Él? ¿Cómo puedo conocerlo? Miren qué triste es que nosotros como pastores, que alguien se acerque y nos diga: ¿cómo puedo conocer a Cristo? Y yo le diga: venga a nuestra congregación, venga a nuestra iglesia. Y ahí no, yo le tengo que presentar a aquel que cambió mi vida, aquel que transformó mi ser, aquel que le dio esperanza de vida eterna a mi alma, aquel que le dio un propósito y una razón de ser a mi existir. A ese es el que yo tengo que hablarles. No tengo que mandarlos a la Biblia a decirle el Evangelio de San Juan, lee el libro de Apocalipsis, lee Romanos. No, tengo que hablarle de aquel que me ha redimido, de aquel que abrió mis ojos, de aquel que al igual que el paralítico lo levantó y le dio esa bendición de poder tomar el liderazgo de su vida. Mire, cuando ellos le preguntan: ¿dónde está Él? El hombre dijo: no lo sé. Hermano, esta es una realidad de mucha gente dentro de las congregaciones cristianas. Esta es una realidad de muchas personas dentro de las iglesias evangélicas. Han estado ahí por años, pero no conocen al Señor. Porque si tú conocieras al Señor, tu vida sería diferente, tu familia sería diferente. Los deseos que hay dentro de nuestros corazones no serían de mal, sino de bien. Independientemente las personas nos hagan el daño que nos hagan, estaría en nosotros el hacerles el bien, no pagar ojo por ojo y diente por diente, sino que conoceríamos lo que es el amor, la verdad y la misericordia que hemos recibido. ¿Dónde está Él?, le dijeron. ¿Cuánta gente hay preguntándose dónde encontrar al Señor? ¿Cuánta gente hay preguntando dónde puedo encontrar a Cristo? Y uno solo dice: no lo sé. Lee la Biblia, ahí lo vas a encontrar. No, lo van a ver en tu vida, lo van a ver en tu fruto, lo van a ver en aquello que ha hecho en ti, en aquel cambio, en aquella esperanza que hay delante de ti. Mire, pero si nosotros, al igual que este mundo, hermanos, no nos llenamos de miedo, nos llenamos de temores, nos llenamos de inseguridades, ¿a dónde está aquella protección divina? ¿A dónde está aquel salmo que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿A dónde está ese salmo de protección o esa palabra, esa promesa de protección sobre aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor? Pero el mundo se llena de miedo, nosotros junto con ellos. Ellos se llenan de inseguridades y ahí vamos nosotros.
Y el mundo te pregunta: ¿a dónde está el Señor? ¿A dónde está ese que cambió tu vida? ¿A dónde está ese que abrió tus ojos? Esto es para el ciego. Pero déjame decirte a ti: ¿a dónde está ese que te liberó del alcoholismo? ¿A dónde está ese que erradicó todo aquel machismo que había dentro de nosotros? ¿A dónde está aquel hermano que cortó aquellas cadenas de drogadicción que te tenían atado a una aguja o a un cigarrillo de marihuana? ¿A dónde está? Y cuando te preguntas: ¿a dónde está ese que cambió tu vida? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que tú y yo responderíamos a esas personas que quieren conocer a Cristo? Le pido a los músicos que pasen, por favor. Cuando pasan por aquel lugar y Jesús mira a aquel hombre ciego de nacimiento. Mire, el Señor no fue el primero que habló, Él no fue el primero que dijo la primera palabra, sino que fueron sus discípulos. Y le dicen: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor le dice en el verso 3: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Deja que la obra de Dios se manifieste en tu vida. Mire, hay cuántas personas amarradas a una maldición de pobreza. Porque dicen: no, es que yo vengo de una familia pobre y viera, o sea, a todos nos ha ido mal. Sabes, cuando tú llegaste a Cristo Jesús, esas maldiciones fueron rotas, fueron quebradas. Pero detrás aquí de tu mente, tú llevas ese pensamiento y has ido luchando con él, has ido batallando con él dentro de ti. Y por eso es que cuando te va mal, cuando no duras en un trabajo, cuando dinero llega a tu mano y se te va como el agua, no, dile al Señor que te dé sabiduría para ser un buen administrador, porque sabes, ahora tu vida, tu familia está en Cristo Jesús, está en el Señor Todopoderoso. Nuestra vida está en Cristo Jesús, hermanos. Deja que las obras de Dios se manifiesten en ti. Deja que las obras del Señor se hagan manifiestas en tu vida. Porque el Señor llegó a tu vida con un propósito, con una razón: el sanarte y levantarte para ser testigos de su gloria. Jesús dice en este pasaje que leíamos: mientras estoy en este mundo, luz soy de este mundo. Cuando Él ya estaba por partir, que le llegaban ya los días de subir al Calvario y partir, Él le dice a sus discípulos y a aquellos que estaban cerca de Él: vosotros sois la luz de este mundo. Tú que conoces al Señor, eres luz de este mundo. Pero ¿cómo cambió tu vida? ¿Cómo fue transformada tu vida? ¿Qué es lo que sucedió, hermano? No vivas culpando situaciones del pasado. No vivas trayendo a tu mente aquellas etapas de la niñez donde tú no tenías absolutamente control de las circunstancias o las decisiones que se tomaban a tu alrededor. No vivas culpando tal vez a personas que ya partieron de este mundo y ya no están más entre tu familia sobre esta tierra. Ya partieron. Tú no conoces al Señor. Solamente está al alcance de una oración tuya. Solamente tienes que decirle: Dios, te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón y recibo a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me guíe. Si tú haces esa oración con humildad, pero sinceramente,
el Señor abrirá camino delante de ti. Así que Dios te bendiga hasta donde tú no estés viendo o hasta donde llegue esta señal. Y vamos a terminar con este júbilo al Señor. Vamos a Milcar, gloria a Dios.